No quisiera abordar este tema eh, desde el punto de vista epistemológico ni teórico, sino desde el vínculo que se da en la implicación de esta forma de ejercicio educativo con respecto a una conciencia educativa y social importante de generar. Recuerdo la crítica que planteaba Marx desde el punto de vista hegeliano, que decía que nosotros somos nuestras circunstancias y la educación de esas circunstancias. Pero la transformación que él daba, o el aporte que él daba, es que esas circunstancias y esa educación eran transformadas por el sujeto a partir de la toma de conciencia. Y esa toma de conciencia, desde esa perspectiva de conciencia de clase, aquí se involucra y direcciona en una conciencia educativa, en una implicación que va más allá de las competencias y su vínculo con el mundo del trabajo. Ha habido como una reducción, yo diría que un poco perversa, de la educación únicamente vinculada a la viabilidad del mundo del trabajo y al ejercicio productivo. Y realmente la educación, desde el punto de vista social y jurídico, lo que pretende es realmente potenciar nuestras capacidades, direccionar una autorrealización del ser humano, es decir, hay una amplitud absoluta del concepto educativo. Y hemos estado en una transición teórica y política, retórica, muy complicada, donde hay una reducción y una amputación del alcance de la educación. En ese sentido, hoy tenemos en la mesa a la licenciada Fernanda López. Ella es graduada de honor de la Universidad de Costa Rica, de la licenciatura de la Administración Educativa No Formal, ella docente del MEP desde el año 2019 y ha participado en varias cátedras como académica e investigadora de la Universidad de Costa Rica. Yo le agradezco mucho a María Fernanda que nos va a iniciar hoy su exposición y nos va a abordar no solo desde el punto de vista teórico, qué es la educación formal, sino la experiencia que ha tenido en estas prácticas con una hipertrofia en el sentido de la toma de conciencia social del sujeto aprendiente. Me parece a mí eso muy valioso. Muchas gracias, María Fernanda. Adelante. Bueno, buenas tardes, chicos y chicas, profesores, invitados. Tal como lo dijo Ronald, yo vengo a hablar sobre mi experiencia desde el punto de vista de trabajar en la educación no formal, ser formada en educación formal, no formal y hacer un traslape que para mí es muy significativo, porque la educación tiene que revalorarse desde diversos puntos de vista. Mi presentación se llama Tejiendo Aprendizajes, la educación no formal como un elemento transformador de la educación formal. Quiero iniciar con esta pregunta. ¿Qué pasaría si la escuela también reconociera los aprendizajes que ocurren fuera del aula? ¿Ustedes se han imaginado, han tenido la experiencia de enriquecer la educación, el aprendizaje, no solamente entre las cuatro paredes de una escuela, un colegio o una universidad, sino también en espacios como museos, espacios comunitarios, en un bosque, en el aula abierta? ¿Han tenido esa oportunidad? Ha sido, por supuesto, enriquecedora. A partir de ello, bueno, viene la educación no formal, la que no compite, esto quiero aclararlo, no compite con la educación formal, sino más bien la complementa, la flexibiliza y la humaniza, la enriquece, amplía mucho más lo que es la educación formal. Ok, ¿qué es la educación formal? Partiendo de ello, ocurre fuera del sistema educativo institucionalizado, tanto público como privado, pero se diferencia de la educación informal a raíz de una serie de elementos, pues es planificada, organizada e intencional. Hay toda una serie de elementos que nos llevan a entender, por ejemplo, se contemplan las necesidades de un tipo de educación que tome en cuenta las necesidades de las personas que se involucran, de los actores principales, los actores sociales que participan en ella. Entonces, por ejemplo, se diagnostica, se toma en el parecer de las personas, se planifica, se ejecuta y se evalúa constantemente. Es un elemento que es bastante organizado, no simplemente nace de enseñar algo, sino que lleva toda una organización para llegar a ella. Algunos ejemplos de educación no formal que
muy probablemente ustedes han estado involucrados, pueden ser talleres, proyectos culturales, voluntariado, actividades comunitarias, giras educativas, espacios donde no regularmente se enseñan, pero tienen un alto valor en la educación. Ahora bien, el origen del concepto. Nace a mediados del siglo pasado en la Conferencia Internacional sobre la Crisis Mundial de Educación. Si ustedes pueden ver, desde ese entonces ya se venía debatiendo diferentes prospectos de cómo mejorar la educación y surge como una necesidad de abarcar lo que el currículum formal no incluye. Cubrir todas aquellas necesidades importantes que nos pueden ayudar a complementar, a tener un mayor concepto y hacer que la educación se enriquezca. A partir de eso también se puede diferenciar en gran medida porque se da a partir de la exploración, la experimentación, el enriquecimiento de desmenuzar la educación para poder llegar más allá y como, como dije al principio, complementarla. Por ejemplo, el pragmatista John Dewey critica la memorización y promociona la experimentación del aprendizaje. Esto ocurre en la educación no formal. Se promociona y se parte de ello. No simplemente se menciona, sino que es a partir de ahí, de, como les decía, tomar en cuenta los intereses de los actores principales para poder empezar a construir o deconstruir y reconstruir esa educación. ¿Cuáles son algunas características de la educación no formal? Es intencionada, pues hay toda una planificación, es participativa, necesitamos escuchar a las personas con las cuales estamos trabajando, es flexible, es decir, tenemos una planificación y una guía. Sin embargo, podemos tomar diferentes decisiones en el camino para poder seguir adelante, porque al final lo que nos importa es la persona con la que estamos trabajando o el grupo social con el que estamos trabajando. Es contextualizada, se parte de las necesidades en las cuales se tienen el momento para poder construir. Está centrada en un aprendizaje totalmente significativo y también implica diversos actores. Es decir, no solamente nos centramos en los estudiantes, la escuela y la familia, sino también tomamos en cuenta otros profesionales que puedan aportar a nuestro baluarte educativo, ¿verdad? Incluye una gestión profunda donde se diagnostica, planifica, ejecuta y evalúa, como les decía ahora, diferenciándola, por ejemplo, de la educación informal, que es un poco más empírica, más del momento, de lo que estamos aprendiendo en ese momento, y que parte, como decía Manuel Luján, de las necesidades, expectativas, intereses, metas y objetivos de los grupos sociales con los cuales se proyecta ese tipo de educación. Ahora bien, ya para ir aterrizando el tema, ¿cómo complementar la educación formal con la educación no formal? Bueno, partamos de que responde a diferentes ritmos e intereses del estudiantado. Después, favorece habilidades socioemocionales, pensamiento crítico, aprendizajes por experimentación y acción, voz y de identidad del estudiante. Más horizontal en cuanto a voy a escuchar a todos los implicados para poder tomar como referencia la construcción de ese aprendizaje. Hay una horizontalidad, como les decía, en el aprendizaje que se prepara en todas las líneas, inclusive todos los actores que puedan aportar. Por ejemplo, estamos haciendo un proyecto donde podemos invitar a una persona, a un biólogo o una bióloga que nos aporte enriquezca todo el aprendizaje que en ese momento se está dando. E interinstitucionales, talleres donde los estudiantes puedan participar en actividades extracurriculares. Yo trabajo en la Escuela República de Guatemala, en Alajuela, y hay convenios que se hacen con la municipalidad o con diferentes grupos culturales. Entonces, se tiene la oportunidad de invitar a los estudiantes de forma voluntaria a inscribirse en talleres. Este estudiante, por ejemplo,
participó en un taller de cuentacuentos en Alajuela, Ciudad Palabra, y tuvo la oportunidad de desenvolver diferentes habilidades, por ejemplo, orales, expresión y demás. Y después proyectar su propio cuento ante la comunidad en un taller muy participativo. Aquí, como docente, también uno gana en la formación de este estudiante, por ejemplo, a la hora de que es un niño que puede expresarse con muchísima más facilidad ante otras formas. Son de talleres de habilidades para la vida, ¿verdad? Invitar a diferentes instituciones, inclusive a la escuela, si no tenemos la facilidad de llevar a los chicos a otros espacios en los cuales ellos puedan aprender diferentes temas que si bien se mencionan en el currículum, se pueden decir, pero muchas veces no tenemos ese espacio para poder desenvolverlo aún más. Entonces, se abre este espacio a las personas para que participen. Igual, es sumamente enriquecedor escuchar otras propuestas, ¿verdad? No únicamente a la docente que repite y repite, sino verlo desde otro punto de vista. También espacios de aprendizaje y servicio. ¿Cómo funcionan estos? Muchas veces tenemos la oportunidad de estudiar en el currículum eh, formas para solucionar diversos problemas, pero ¿qué tal si lo proyectamos a la realidad? Llevamos a los estudiantes a hacer un servicio comunitario, se beneficia a la comunidad, ellos aprenden a ver la utilidad de aquello que estamos viendo en los contenidos y se sienten también partícipes de su espacio, de su aula. Educación en contextos no convencionales, llevar a estudiantes al museo o a la biblioteca local, donde puedan aprender sobre diferentes elementos que estamos estudiando. Es un traslape entre los contenidos curriculares, pero vistos desde otros elementos. Una gira educativa, por ejemplo, si cabe dentro de nuestras posibilidades para que los estudiantes puedan enriquecer, siempre y cuando tenga una intencionalidad, por supuesto. Y partir también de los saberes comunitarios interculturales. Este también fue un proyecto donde cuentacuentos nuevamente, donde los estudiantes participaban en la creación de un cuento, se involucraban con ellos, con las personas que estaban organizando la actividad y podían estudiar diferentes elementos del currículum de español. Todo ello para dar un beneficio a un aprendizaje totalmente integral, el cual no se limita a lo académico, sino que abarca el ser, hacer, convivir y transformar, darle una utilidad a aquello que estamos aprendiendo para poder seguir construyendo. ¿Qué mejor que explicarle a un estudiante desde un punto de vista más desde la acción, que no simplemente desde una cuestión meramente de la pizarra, muy magistral, donde no se haya utilidad de aquello que se enseña? Es un aprendizaje a través, como les decía, de la exploración, un aprendizaje vivo, activo, que profundiza y es significativo. Y por supuesto fomenta competencias como la empatía, la colaboración, adaptabilidad y la ciudadanía activa. Ser parte de esa comunidad en la cual está el centro educativo, en la cual muchos de los chicos viven y decir, puedo aportar, puedo hacer y estoy aprendiendo. Ya para finalizar, quiero proponerles esto. Educar no es llenar cabezas, sino activar corazones, manos y pensamientos. Y a muchos de ustedes como futuros docentes o como docentes ya que ejercen, quiero abrir, invitarlos a abrir las puertas del aula a otras formas de aprender. Por supuesto que la educación formal se necesita para adquirir ciertos conocimientos y adquirir un título, pero también ir más allá, tomar en cuenta el aprendizaje que realmente puede llenar al estudiante y a nosotros mismos. La escuela del futuro no será solo un edificio, sino un tejido de experiencias que transforman.
Recuerden esto, la enseñanza no se limita a las cuatro paredes de una institución, sino más bien a aquello que nos puede enriquecer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Fernanda, por su exposición clara, propositiva y muy contundente, además. Muy agradecido con esta. Vamos a continuar con la presentación de la doctora Adriana Venegas. Ella es coordinadora de la licenciatura de Administración de la Educación No Formal. Fue directora de la Escuela en Administración Educativa de la Universidad de Costa Rica. Tiene un doctorado en Ciencias de la Educación y una maestría en Administración Educativa. Además, es licenciada de bachiller en Ciencias de la Educación Preescolar por la Universidad Católica de Costa Rica. Fue directora del programa de posgrado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Costa Rica y forma parte del personal investigativo del Instituto de Investigaciones en Educación. Doña Adriana, muchas gracias por estar aquí y compartir sus ideas con nosotros. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Realmente muy complacida de estar acá, de estar también participando desde inicios de este año en un área que es un poco lo que estamos conversando hoy acá, ¿verdad? Es ese complemento de la educación formal. Si ustedes escucharon, yo me he movido mucho por ese ámbito formal, pero no he dejado de hacer administración de la educación no formal en el contexto de que todas las labores educativas pues siempre van acompañadas de proyectos socioeducativos y que esos proyectos socioeducativos con una intención muy específica, pues buscamos lo que mencionaba ahora María Fernanda, ese aprendizaje integral. El ser humano desde que nace tiene diferentes formas de aprender. Está la parte estructurada de cuando decimos, ay, ya tiene edad para entrar al kinder, ¿verdad? Y entra en un proceso en el sistema educativo de unos cuantos años de formación y que incluso si se decide ir a la universidad, pues también está dentro de esa formalidad educativa. También tenemos otras formas más informales de aprender. Cuando estamos compartiendo en diferentes espacios recreativos, culturales, en la familia, cuando vamos al parque, vamos al supermercado, compartimos con nuestros amigos, siempre hay diferentes aspectos que me están de una u otra forma a mí incidiendo en ese aprendizaje que estoy teniendo para la vida. Y está lo otro, que es de lo que vamos o estamos concentrados hablando hoy, que es la educación no formal, que está ahí como en el medio porque como que tiene características de una, pero que también se refleja mucho en la otra. Entonces, ¿de qué manera vamos nosotros a establecer una alianza que complemente y que potencie el proceso educativo dentro de esta educación formal y no formal? Pues hay elementos que hay que considerar. En primero, los mencioné ahora, son los procesos socioeducativos. Son todas aquellas acciones que requieren de un aprendizaje que construyamos en conjunto, que estemos de una manera social construyendo y reconstruyendo aprendizaje. Dentro de esa dinámica hay una participación activa y son diferentes personas, diferentes agentes, digámoslo así, que van a participar en ella, porque podemos considerar, si estamos en una comunidad, las personas que conforman la comunidad, que forman familia, pero también las instituciones y las personas que conforman esas instituciones a nivel comunal, instituciones externas que tal vez llegan y se alojan en esa comunidad, ¿verdad? Que son más comerciales. Tenemos la iglesia, tenemos otros grupos de jóvenes y demás. Entonces, todos participan en esa participación activa e integral. Hablábamos de la flexibilidad y María Fernanda lo explicaba muy bien. Cuando hablamos de flexibilidad en la educación no formal, es que no está limitada dentro de las cuatro paredes de un aula, no está limitada a las acciones que normalmente uno empieza a planificar, sino que de repente pueden surgir otras ideas con el grupo de estudiantes y entonces las podemos desarrollar también ahí. No está limitada en tiempo ni en espacio tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los contextos
permanente. Es un aprendizaje continuo que siempre está ahí. Entonces yo no puedo decir voy a la clase de matemática de 9 a 10 y a las 10 termino porque me paso a la de ciencias. La educación no formal en esos lapsos de tiempo también está presente de una u otra manera. Y por supuesto, es una educación que está abierta al pensamiento crítico, dialógico y que me lleva a considerar el por qué y para qué estoy haciendo las cosas, el por qué y para qué estoy aprendiendo. Muy importante acá resaltar que es una actividad organizada, que es sistémica y que obviamente estamos hablando de una acción educativa. ¿Y esto por qué? Porque como todo se planifica, se organiza, se lleva a cabo y se evalúa. ¿Y por qué se evalúa? Pues porque tengo que realimentar la acción para poder pensar formal, pero que puedo tener contextos que pueden estar relacionados con lo político, etcétera. Y que me genera aprendizajes significativos. Y eso es una de las grandes diferencias y a la vez los grandes aportes de la educación no formal a la educación formal. Muchas veces estamos en un aula y uno dice, sí, tengo que ver las tablas de multiplicar porque tengo que aprender las tablas de multiplicar. Pero me genera como esa identificación para yo decir, quiero aprender eso. En lo no formal, normalmente hay ese interés y la forma en que se desarrollan las actividades también promueve la generación de ese interés de tal manera que ese aprendizaje es más significativo, porque hay una correspondencia con el contexto y con las participaciones a quienes va dirigido y desde quienes desarrollan la actividad. ¿Qué características entonces podemos resaltar? Dentro de estos elementos hay propósito, hay una intención educativa. Las cosas no se hacen por hacerlas, sino que hay una intención. Si desarrollamos un taller, sabemos el por qué vamos a desarrollar ese taller. Este conversatorio tiene una intención educativa, ¿verdad? Y así las diferentes actividades. Los agentes que ya les mencionaba, sobre todo las interrelaciones personales que se dan entre esos actores que están participando en ese proceso. El tiempo y espacio, que también ahora se los mencionaba, las metodologías, que son muy particulares porque responden al contexto, y ese también es uno de los aportes que son muy significativos para la educación formal, de cómo hemos enriquecido la mera instrucción con diferentes actividades que me vienen a otorgar ese aprendizaje significativo a través de actividades que realmente llaman la atención de estudiantes, de adultos mayores, si estamos en centros diurnos, de estudiantes universitarios de la misma comunidad, etc. Y por supuesto, elementos de gestión. ¿Por qué? Porque para el desarrollo de estas actividades a nivel de la educación no formal, pues requerimos recursos, requerimos financiamiento, requerimos una serie de condiciones que tengo que tenerlas muy presentes para poder desarrollarlas. De ahí es que también hablamos cuando generamos estos procesos de gestión de esa administración de la educación no formal. O sea, tiene que gestionarse el proceso socioeducativo como tal. Esta relación entonces podemos verla desde diferentes perspectivas. Quizás una de las más relevantes es la complementariedad. Ambas se complementan y ahora vamos a ver cómo y por qué. Hay una relación también de suplencia. De repente la educación no formal nos viene a llenar los vacíos que nos quedan de la educación formal. Y ustedes asisten a seminarios, ustedes asisten a una serie de actividades para poder complementar lo que vieron en el aula. Y así sucede con chicos de escuela, de colegio, con participaciones en la comunidad, etc. También puede haber una relación de refuerzo y de colaboración donde se dan la mano y nos vamos ayudando mutuamente. Entonces no solo se complementan,
sino que se refuerzan. Y hay contextos, sobre todo en zonas rurales o incluso en países donde tal vez la educación no tiene un acceso muy amplio, ¿verdad? O extenso a toda su población, que incluso la educación no formal sustituye a la educación formal. Y entonces hay organizaciones comunales y se crean programas y hay chicos, por ejemplo, cuando estamos hablando de educación inicial de niños pequeños, que se crean programas comunales porque las mamás necesitan salir a trabajar y entonces se organizan unas vecinas y cuidan a los niños y empiezan a hacerles actividades como que vayan aprendiendo ciertos conocimientos y ciertas habilidades que las vayan desarrollando y ahí estamos también entonces hablando de que tal vez ahí en esa comunidad no hay esa formalidad de la educación como una institución que atienda a estos niños, o por la edad, ¿verdad? O por los recursos, ¿verdad? O la cobertura de la educación, pero hay esas actividades o esos programas que vienen de una u otra manera a suplir. ¿Qué aportes entonces nos da la educación no formal a la educación formal? Las metodologías. La educación no formal, María Fernanda lo reforzaba, ya yo lo he mencionado también, es activa. Las acciones son participativas y son activas, son acciones. En ese sentido, vean que hay un punto relevante. Se centran en la persona, se centran en el contexto, se centran en la comunidad o en a los destinatarios a los que va dirigidos. Y eso es algo muy importante. Tanto que la política educativa actual precisamente toma al estudiante como centro del proceso de aprendizaje. Entonces ahí ya vemos un reflejo, un referente que es fundamental. Tiene un principio lúdico y a veces a las aulas regulares nos cuesta llevar el juego como actividad, pero las actividades de educación no formal siempre van a tener un componente de acción y de juego. Es ese aprender haciendo. Entonces los talleres son eso, son aprender haciendo. Las diferentes actividades van hacia eso. Y eso es algo que, si ustedes ven en sus últimas tendencias, también se ha llevado a la educación formal. Las tendencias de diferentes teorías del aprendizaje, entre ellas el socioconstructivismo, que es el aprender con otros, y la teoría crítica que nos hace reflexionar en por qué de las cosas. Y entonces, eso también son referentes que hoy tenemos esa incidencia. La flexibilidad curricular en tiempos, en contenidos, en evaluación y en una educación contextualizada y, por qué no, muchas veces personalizada. Y eso es algo que también hoy en día pues, vemos que la educación formal se está permeando muchísimo de estos elementos. Que muchas veces, incluso en las aulas regulares, ponemos a los chicos a ver qué tema quieren ver. Y de repente nos toca a nosotros, como docentes, ver cómo acomodamos lo formal de ese temario, de ese plan de estudios, a ese tema que realmente ellos quieren ver, de tal manera que ese tema que es de interés de ellos los podemos acomodar en esos conocimientos, en esas habilidades que tienen que desarrollar. También está muy enfocada la educación no formal en habilidades para la vida. ¿Por qué? Porque se enfoca en el desarrollo personal, profesional y social. Me trabaja valores y trabaja la convivencia, el cómo somos un grupo, nos transformamos en un equipo y podemos plantearnos objetivos y sacarlos adelante. Eso lo vemos muchísimo en asociaciones comunales, ¿verdad? Que empiezan a trabajar por esa comunidad y de repente uno dice, wow, todo lo que están haciendo, les hicieron actividades, planearon esto, consiguieron recursos para tal cosa, ¿verdad? Es parte de esto y aprendizaje continuo y capacidad de adaptación ante las diferentes situaciones pues, que se van presentando y que de manera continua pues hay ese desarrollo, ese aprendizaje. ¿Qué más? Pues es un enfoque inclusivo.
Esa inclusividad, ¿dónde la vemos? En lo social, en la comunidad, en las poblaciones vulnerables. La educación no formal, si llega a trabajar a un determinado contexto, no va a dejar de lado a nadie. O sea, la actividad se realiza para integrar la comunidad, para integrar a los niños y a todos por igual, porque todos tienen voz y todos tienen algo muy importante que aportar en esa participación que están realizando. Y eso es algo que también hoy día lo hemos reflejado en nuestras aulas del sistema escolar. Es una educación abierta a la comunidad. Y si pensamos en esa escuela con puertas abiertas a la comunidad, pues estamos integrando de alguna forma la educación no formal a la formalidad de nuestro sistema educativo. También la forma de que se usa el entorno, el hecho de que hay espacios no tradicionales fuera de las aulas que son escenarios para el aprendizaje y que son entornos reales y son diversos, eh, que les podemos sacar el máximo provecho para el aprendizaje. Entonces, de repente, ¿por qué dar la clase en el aula si la escuela tiene un patio muy bonito, hay un árbol muy bonito, está haciendo un día muy bonito y puedo llevarlos a sentarlos debajo del árbol? Ya hay elementos ahí de educación no formal dentro de la estructura cotidiana en un centro educativo. Aprendizaje significativo, que ahora se los mencionaba, obviamente dentro de lo que eh, todo el concepto refiere, ¿verdad? Con sus referentes. Es importante el rediseño de actividades didácticas con experiencias significativas y que sean de interés de la población a la que van dirigidas. Esa teoría y didáctica crítica que nos lleve a relacionar lo que es la teoría, la investigación y la práctica. Y de tal manera que los resultados que obtenemos en esta triada podamos replicarlos y reinterpretar la realidad para poder tener aportes que sean valiosos para el aprendizaje que estamos desarrollando. Y es parte esencial de poder ver con otros ojos más allá, ¿verdad? Lo que es el proceso educativo, el proceso formativo. Más puntualmente, ¿cómo vemos esa interacción no formal y formal con clases más dinámicas, con un proceso centrado en la persona estudiante, un aprendizaje personalizado, incluso hoy en día que estamos también teniendo todo lo que es el modelo del aprendizaje universal, ¿verdad? Son elementos que también estamos considerando ahí. El hecho de que las escuelas sean inclusivas en todo sentido, no solo que es lo más evidente cuando tenemos población con necesidades especiales, ¿verdad? Sino inclusivos en términos generales de todo lo que pueda conllevar ese término de inclusión. Participación de las familias y la comunidad, cómo las integramos, actividades extracurriculares y salidas pedagógicas que puedan realizarse como parte del proceso. Incluir lo que se refiere a educación emocional o inteligencia emocional como esas habilidades para la vida. Estrategias de aprendizaje basadas en proyectos, en el juego, que sean del interés del estudiantado, el desarrollo de competencias, que también hoy en día los programas de estudio de primaria, de preescolar, primaria y secundaria están orientados hacia esa tendencia, ¿verdad? De desarrollar, como bien mencionaba María Fernanda, el saber hacer, el ser y el convivir, y por supuesto que la formación continua, que hoy en día eh, esta formación continua ya uno como profesional que necesita seguir actualizándose, ¿verdad? Para poner en práctica todas estas acciones, eh, dicen que ya es casi que el otro eslabón más del sistema educativo. La formación continua ya es como obligatoria, ¿verdad? Entonces está traspasando esa barrera entre lo formal y lo no formal. ¿Qué experiencias quiero contarles yo el día de hoy? Bueno, como universidad y como una escuela,
que formamos en la especialidad de Administración de la Educación No Formal, donde llevamos a cabo pues, todo el proceso de gestión en contextos diferentes a un centro educativo, de ahí que podamos ampliarnos un poquito más allá de las barreras escolares. Quería contarles las experiencias y los aportes que como estructura formal universitaria, ¿verdad? Pues estamos integrando esa educación no formal. Tenemos el TCU, que se llama Gestión Educativa para la Participación Social, y desde este TCU se busca el fortalecimiento de habilidades para la vida. Y precisamente muchas de las acciones que llevan a cabo estudiantes, no solo de nuestras licenciaturas de Administración de la Educación y Administración de la Educación no formal, sino también de otras carreras de la universidad. Y que incluso estudiantes, por ejemplo, de ingeniería, que se meten con nosotros en el TCU y empiezan a desarrollar proyectos de robótica con niños en escuelas o en centros de niños y juveniles, como por ejemplo el Parque La Libertad en Desamparados. Entonces, tenemos enlaces con diferentes proyectos. Uno de ellos es Puentes para la Educación, para reforzar habilidades de lectura y comprensión, que se dirige a poblaciones desde niños hasta adultos mayores. El enlace con proyecto de lectoescritura en el Centro Infantil y Juvenil del Parque La Libertad, se les refuerza a los niños de hasta 9 años el aprender a leer. Entonces, nuestros estudiantes están en esos proyectos, ¿verdad? Extracurriculares con ese apoyo para estos chicos. Y muchas veces también se convierten en una razón social y recreativa de la comunidad muy importante, porque tal vez estos chicos no tienen los recursos, por ejemplo, para el periodo de vacaciones, irse precisamente de vacaciones, ¿verdad? Salir de San José. Entonces, los proyectos que se desarrollan en el Parque de la Libertad y precisamente en el periodo de verano, de enero a febrero, nuestros estudiantes hacen muchas horas porque esas actividades son como esos recreos, esas vacaciones de los niños. Entonces, de alguna u otra manera, siguen en su aprendizaje, siguen reforzando esas habilidades, por ejemplo, lo que es la lectura, pero a través de juegos, y ellos no lo sienten igual que ir a la escuela, pero están de una u otra forma reforzando pues eso que necesitan para continuar con su proceso formativo. También, como les mencionaba, esos talleres de robótica o hay unos talleres de ciencias que están desarrollando con niñas en escuelas y colegios y, por ejemplo, se les hizo un taller sobre la menstruación o un taller que se llama Chicas en Tecnología y ahí mismo se les va inculcando diferentes valores, el valor de amor propio a la mujer, el valor de la mujer en la sociedad, ese papel, ¿verdad? Y el cómo nos tenemos que cuidar y el cómo nos tenemos que hacer valer, etcétera. Entonces son elementos que se van integrando de una forma muy significativa a estas niñas que están en desarrollo. También tenemos proyectos de programación en escuelas a través de Scratch y Legos de robótica, donde parte de estas metodologías también se usan en esos talleres que les mencioné. Y en el Centro Diurno de Adultos Mayores también se dan procesos de alfabetización. Entonces, hoy uno de esos proyectos que se les refuerza a esta población los procesos de comprensión lectora, que desarrollen interés por leer y a la vez para que puedan también leer fluidamente porque tal vez su formación académica no fue completa, ¿verdad? Y solo fueron en los primeros años o del todo no asistieron y entonces es muy rico ver cómo van haciendo los patrones de aprestamiento e incluso el juego de las sillas. Entonces tienen sesiones donde hoy se refuerza el sasesisosu, el mamu, y esas cosas y también para ellos eso es muy representativo. Y hay algunas fotos de los talleres de robótica y de este centro de uno que les decía donde están pues desarrollando estas actividades de alfabetización y de comprensión lectora, que obviamente también pues a estas personas les sirve muchísimo para todas sus habilidades cognitivas. Ese es el taller de las niñas, el taller de tecnología. Y también
quería comentarles un poco dentro de la licenciatura, pues los aportes de nuestros estudiantes a través de sus trabajos finales de graduación. Y hay uno que hace unos años, 2021, se presentó y creo que es una idea muy interesante y es una idea que promueve muchísimo esta integración de la educación formal y no formal. Y la estudiante María del Rocío Rodríguez Roblero pues presenta una propuesta socioeducativa para que las escuelas unidocentes del Ministerio de Educación Pública se transformen en escuelas de la comunidad, que sean abiertas a la comunidad. Entonces no solo los chicos vayan a aprender de matemática, de ciencias, de estudios sociales, sino que se realicen proyectos diferentes con las familias y con la comunidad, de tal manera que se empiecen a desarrollar acciones donde se traspasen esas fronteras y realmente estas escuelas unidocentes no sean de puertas cerradas, ¿verdad? Sino que más bien integren, sean parte esencial de la comunidad, el eje que mueva la comunidad. Entonces van los padres de familia, se forman, podemos estudiar el contexto, ver qué podemos desarrollar, mientras podemos eh, apoyar a los padres de familia, tal vez en generar alguna idea de emprendimiento. Los chicos están en su proceso formativo de aprendizaje, pero también podemos sacarlos a hacer un recorrido por la zona y van aprendiendo en ese proceso, ¿verdad? Y después podemos ir nosotros como universidades y apoyar también, hacer actividades con ellos, pero también podemos llamar a Lina y les van dando capacitación técnica, etcétera. Es un proyecto muy interesante y es una idea simplemente de cómo podemos precisamente transformar esa educación formal o esa mirar, ¿verdad? Que la escuela, es ese punto que está ahí, que tiene puertas, que las cerramos, que las abrimos, que entran los niños y los docentes, ¿verdad? Y ya a abrirla a la comunidad y pues que sean semilleros precisamente de la educación no formal. Dentro de esta propuesta que realiza esta estudiante es esa triada gobiernos locales, otras instituciones y el MEP para crear proyectos socioeducativos que promuevan una educación integral, que transformen las escuelas unidocentes en centros de aprendizaje de la comunidad, que tengan beneficio de integrar la educación formal y no formal para la mejora de la calidad de la educación y sobre todo que sean semilleros de esas nuevas prácticas educativas para el aprendizaje, donde están los niños, pero a la vez están las familias y están las comunidades. También quería resaltar la formación profesional en administración de la educación, para que entiendan un poco el cómo también dentro de la formalidad de un título universitario, de una formación que se está llevando, por que su eje es no formal, pues trabajamos también la educación no formal dentro de este proceso. Y el plan de estudios, que en este año pues estamos ya poniendo en práctica un nuevo plan de estudios actualizado, maneja como esta triada, en el sentido de que hay una experiencia práctica a partir del trabajo de campo que es fundamental. O sea, salimos de la universidad porque en el contexto que se defina o se definan, que puede ser uno, que pueden ser varios, ¿verdad? Por grupos de trabajo, vamos a salir y ahí vamos a llevar a cabo la práctica educativa. Y a través de los 3 bloques que tiene la licenciatura, los diferentes cursos se integran. Si ustedes ven ahí, dice que planificación en la administración de la educación no formal coordina esa práctica de campo, porque es el primer grupo. ¿Y cuál es el primer paso del proceso administrativo para la gestión? Planificar. Pues ese curso de planificación es el que coordina. Hay cursos de introducción a la administración de la educación no formal que apoya, y epistemología y gestión curricular acompaña. Entonces, siempre existe esa integración para el trabajo de campo y hay uno de los cursos que lidera, digámoslo así, el proceso en función de esa gestión. De tal manera que los estudiantes empiezan a planificar ahí. En el segundo bloque hay un curso que tiene que ver con la
el desarrollo de estrategias para la ejecución, y en el tercer bloque hay un curso de evaluación, que es donde se evalúa el proceso. Los chicos, cuando salen de su formación en educación no formal, han vivido todo el proceso de planificar, de ejecutar y de evaluar. Entonces, lo viven, ¿verdad? Y pueden integrar de mejor manera los conocimientos en términos de educación formal y no formal. Y otras instituciones que aportan también a la educación eh, no formal y que se integran a la educación formal, pues sin duda alguna son las municipalidades como gobiernos locales, y tenemos creo que muchos ejemplos, ¿verdad? De cómo las municipalidades apoyan con proyectos o con recursos esas actividades extracurriculares, muchas veces en el campo deportivo, recreativo. Hay municipalidades que incluso tienen una escuela de educación vial para los niños, que apoyan lo que son olimpiadas escolares y colegiales. Tenemos los museos, hay muchas comunidades que tienen museos. La semana pasada estuvimos acá, por acá en Barba de Heredia, en el museo histórico que hay ahí con estudiantes de educación preescolar. Entonces vean cómo vamos integrando, ¿verdad? Realmente es una simbiosis que de repente uno dice, ¿dónde empieza y dónde acaba? No sabemos. ¿Por qué? Porque se complementan y potencian el aprendizaje. Están los parques deportivos y recreativos también. Eh, Vemos como este que les decía, el Parque de la Libertad, o tenemos también otras zonas, ¿verdad? Más que están relacionadas con el deporte, que se los abren a la comunidad, los abren a las escuelas, etcétera. Y los centros cívicos por la paz, que también tienen una intención muy significativa en la comunidad de mantener pues este proceso de aprendizaje que va muy ligado a los procesos formativos también de niños, jóvenes y adultos. Y muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Juliana Venegas, directora en educación no formal. Agradecido. Continuamos con el doctor César Turuño. El doctor César Turuño es especialista en gestión curricular, en educación superior y en pedagogía crítica, doctor en ciencias de la educación y máster en administración educativa y en planificación curricular. Fue asesor curricular del viceministerio académico del MEP y desde el año 2016 forma parte del programa de éxito educativo de la Universidad Técnica Nacional. Ha sido evaluador de propuestas de cambio de planes de estudio en el Sistema Nacional de Acreditación SINAES y es consultor curricular para universidades privadas, profesor en educación superior de grado, posgrado y profesor en módulo internacional IGLU. Doctor Ullo, muchas gracias por acompañarnos y compartir sus ideas. Adelante. Buenas tardes. Ya vimos un poco lo que es educación no formal, así como voy a entrar en ese detalle. Quiero que veamos cómo les afecta a ustedes, es decir, qué va a pasar con ustedes con educación no formal. Porque ustedes tienen que recibir educación no formal. Es decir, si ustedes piensan que esto es para ir a dar clases, se equivocan. No, el desafío del Magisterio Nacional es que tiene que ir a formarse en mecanismos alternativos de sistemas educativos. Vamos a partir de una premisa. La educación no formal requiere que haya una conciencia de necesidad, requiere que haya personas líderes, requiere que haya un grupo interesado, condiciones objetivas y subjetivas, mejora e implementación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de una educación no formal, esencialmente parte de que un grupo de personas se da cuenta que necesita formarse sobre algo. Por ejemplo, que ustedes asuman que necesitan formarse para comprender el fenómeno epistemológico detrás de Maluma. Entonces, que ustedes dicen, voy a reunirme con mi grupo de compañeros para estudiar a Maluma y su filosofía y desentrañar los grandes elementos epistémicos de sus canciones. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ustedes se organizaron, pero bueno, necesitan a un especialista en Maluma.
Entonces tiene que buscar a algún profesor o alguna persona líder que haya conocido a Maluma desde pequeño, que sepa todas sus letras, que sepa sus ritmos, etc. Ahí ya tenemos los dos grandes elementos de la educación no formal. Ustedes, si quieren recibir educación sobre Maluma, y una persona que no es necesariamente un profesor, sino una persona que conoce más sobre ese tema y que va a orientarlos para conocer. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No? No. A ver, la educación no formal es una estructura educativa, como llamaríamos cualquier vivencia, pero que está organizada, estructurada. Lo que un padre transmite es lo que llamaríamos educación cotidiana o demás. Pero la no formal sí tiene alguna estructura. Si, por ejemplo, ustedes, el grupo Maluma 1, tiene a su profesor, o tutor, o líder, como sea, porque no necesariamente es un educador, que va a facilitar ese proceso. Como esa persona es muy conocedora del campo de Maluma, él va a diseñar módulos de capacitación. Su canción 1, canción 2, canción 3, y así va a ir evolucionando hasta el Maluma de hoy en día. ¿Estamos bien? Eso normalmente no lo hace un padre de familia. Un padre de familia va ejerciendo, o nosotros entre nuestros amigos, mira, yo te voy a enseñar sobre Bad Bunny, esta canción, pero no hay un proceso de capacitación para comprender las profundidades filosóficas de Bad Bunny. ¿Sí? Entonces, siempre en educación no formal hay un proceso, unas etapas, unos módulos, una secuencia que está pensada por la persona que facilita el proceso. Más o menos hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, pero hay condiciones objetivas y subjetivas. ¿Qué son las condiciones objetivas? Hay un contexto. Nadie de ustedes, por ejemplo, va a buscar una capacitación sobre, bueno, nadie no, pero la minoría, sobre Gardel y el tango argentino, ¿cierto? La mayoría de ustedes ni siquiera ha escuchado un tango de Gardel y si lo ha escuchado es en alguna serie o algo. Entonces, hay una condición objetiva, hay una necesidad. La necesidad de ustedes, por ejemplo, sería Bad Bunny, sería Maluma, pero no sería Gardel. Hay otras necesidades subjetivas, que son las propias. Puede ser que a una persona le interese conocer más de Maluma, porque ahí fue cuando su novio se le declaró escuchando Maluma, y entonces le recuerda ese primer beso, el amor, etc. Y puede ser que otra persona quiera conocer de Maluma porque diga, bueno, es que a mí me interesa mucho su perfil filosófico y cómo él enaltece a las mujeres en sus canciones. Bueno, ahí hay un tema subjetivo, lo interior. Entonces tenemos un grupo de personas que están vinculadas por lo subjetivo, por lo objetivo, que es la estructura social, y que está con una persona líder que está referenciando este proceso. La implementación varía. La implementación puede ser en un aula, puede ser en un salón, puede ser en un café, puede ser en una pastoral, puede ser en cualquier otro elemento. Y último, hay mejoras, porque las personas líderes que van capacitando sobre esto, que van haciendo el proceso, siempre lo van mejorando. Entonces ya es Maluma 1, Maluma Plus, Maluma Turbo, Maluma X, y va mejorando los procesos de capacitación o de estudio sobre eso. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Sí? Bien, partiendo de eso, en nuestro país hemos tenido procesos de educación no formal muy exitosos vinculados con el Magisterio Nacional. El primero es el que origina el movimiento de zapateros y artesanos. Vámonos a 1900 y 1905. ¿Qué pasó en este país? Un grupo de jóvenes como ustedes dijo, yo quiero pensar. Yo quiero saber las teorías más importantes de Europa, quiero saber de filosofía, de política, de economía.
y se reunió en lo que se va a denominar después Grupo Germinal. ¿Qué es el Grupo Germinal? Un grupo como de ustedes que se reúne y comienza a decir, quiero estudiar cómo cambiar al país. Y ahí habían algunos educadores muy importantes. La más importante, la más referente es Carmen Lira. Ustedes saben quién es Carmen Lira, ¿sí? La mujer más importante en la educación costarricense por lo que hizo. Y bueno, Carmen Lira viene de este grupo germinal. ¿Y qué era ese grupo? Gente que se reunía cada semana a discutir un tema político, tema económico. Eso que ustedes ven ahí es un ejemplo del producto de esos grupos, porque esos grupos se pusieron a pensar cómo cambiar la educación y Joaquín García, junto con Omar Dengo y otros intelectuales, lideran lo que va a ser después la escuela normal. Entonces, el grupo de educación no formal, es decir, ese grupo que se comenzó a capacitar solo, comenzó a generar propuestas y políticas. ¿Qué nos lleva a los artesanos, zapateros y artesanos? ¿Quién de ustedes ha leído, aunque sea parcialmente, El Capital de Marx? El libro El Capital de Marx. ¿No? ¿Quién ha leído algo de Marx? Bueno, imagínense, eso nos debería preocupar como sociedad, pero imagínense en esto, zapateros que no habían ni terminado la primaria, en 1920, 1930 leían a Marx y hablaban del capital, y hablaban de la acumulación de la riqueza, y hablaban de la jornada de 8 horas, del seguro social, de las garantías sociales. Entonces, ellos, mientras estaban clavando las suelas de los zapatos y demás, hablaban de lo que habían visto en el libro de Marx, en el capítulo, porque aunque apenas sabían leer y escribir, les apasionaba leer y querían aprender más sobre sus temas objetivos, los derechos que se les estaba negando. ¿Está ahí cómo vamos con esto? ¿Muy aburrida hasta el momento? ¿No? ¿Por qué esto es importante para ustedes? Porque eso originó después el comunismo a la tica, que es donde está Carmen Lira. Ustedes saben lo que hacía Carmen Lira. Carmen Lira era maestra, obviamente, ya fue profesora, por ejemplo, en el Instituto de Señoritas, pero el papel de Carmen Lira como educadora fue como educadora no formal, porque ella se fue a organizar centros de estudio con docentes para concientizarlos sobre sus temas laborales, sociales, lucha por la igualdad, por el voto femenino y demás. Porque cuando pensamos en Carmen Lira, tenemos que pensar en una educadora que fue una educadora no formal que se fue a formar centros de estudio en diferentes partes del país. Y fue tan importante que el grupo de Carmen Lira, junto con Ferreto, Luisa González, etcétera, marcaron toda la línea de la política educativa de los siguientes 30 años. Dieron las líneas de lo que había que hacer. Incluso hay textos que uno lee hoy por hoy que siguen siendo vigentes. Pero claro, eso generó que estos grupos después se transformaron en dejar de hablar de educación y hablaron de las garantías sociales, y hablaron de la guerra civil, y hablaron de que había que tomar las armas para defender las garantías sociales, y se fueron a la guerra civil, y se fueron al exilio, y fueron perseguidos y asesinados, etc. Porque en este país pensar siempre es peligroso. Bueno, pasó la década de los 40. Volvió el 50 después de la dictadura de José Figueres, vino la Segunda República, y en Costa Rica apareció una nueva ola de educación no formal con el lenguaje total. ¿Han escuchado el lenguaje total? ¿Han escuchado de Freire? Sí. Bueno, Freire estuvo muy vinculado con la experiencia del lenguaje total en Costa Rica, con Francisco Rojas. ¿Qué era lo que ellos decían? Bueno, como fue el experimento de Freire en Brasil, lograr generar educación a partir del aprendizaje de ciertas cosas. Es decir, podemos enseñar a leer y escribir mientras que las personas aprenden de sus derechos, garantías. Por ejemplo, enseñarle a una mujer que vale como ser humano, que no es un objeto para cocinar, etc.
Y el lenguaje total abrió muchas puertas de metodologías, e incluso el lenguaje total terminó con el manifiesto de Tilarán en 1971, que es el manifiesto más progresista en la educación de Costa Rica. Pero claro, volvemos, era Francisco Rojas con un grupo de gente que organizaba centros de estudio. Después tuvimos Alcoa y las utopías de los 70. ¿Se acuerdan del movimiento hippie? Bueno, no se acuerdan, habrán leído el movimiento hippie, habrán leído el Mayo francés. Bueno, en Costa Rica llegó eso y los jóvenes comenzaron a decir, yo quiero estudiar más sobre filosofía, sobre historia, sobre economía, sobre cultura. Tanto fue así que, ojo con este dato, los estudiantes de la UCR en 1970, los estudiantes de primer ingreso, comenzaron a organizar educación no formal, centros de estudio, y comenzaron a reunirse para aprender sobre diferentes temas. 2 años después, la UCR adoptó eso como los seminarios de realidad nacional. Es decir, fue un movimiento no formal que la propia universidad dice, vale la pena, hay que mantener. Bueno, se echó a perder después. Se hace formal, muchas de las buenas iniciativas se pierden. Pero bueno, hasta ahí va el proceso. En los 80 volvió a aparecer los movimientos sociales. Tal vez ustedes no han escuchado eso, pero los 80 fueron una época muy movida en nuestro país. Por ejemplo, nos organizábamos los vecinos para que cuando llegaba a cortar la luz a alguien, le quemábamos el carro, le rompíamos las llantas, le quebrábamos las ventanas del carro, lo que fuera necesario, pero no le cortaba la luz a nadie. Y llegaba a cortar el agua y también nos organizábamos, y le quemábamos el carro, lo que fuera necesario. Porque había muchos movimientos sociales en los 80 de defensa de las personas, más después de la crisis de los 80. Hay un libro hermoso de Vecinos a Ciudadanos que cuenta parte de toda esta lucha. Pero ¿qué es lo que pasa? Frente a la crisis de los 80, frente a la burbuja de Reagan y Thatcher, que estaban hablando de destruir todo el Estado, comienzan a surgir movimientos parecidos. Hay que defender el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a tener casa. Y esos movimientos fueron muy importantes. ¿Y cómo se hacían esos movimientos? Se organizaban grupos de vecinos para ir educándose sobre el derecho a la vivienda, por ejemplo. No sé si ustedes saben que en nuestro país el mayor proyecto de vivienda se hizo en el 86, con Oscar Arias. Y eso fue producto de las presiones de los vecinos, porque habían tomado tanta conciencia que se obligó al Estado a hacer las casas. Bueno, y después tuvimos el TLC con Estados Unidos, que tuvimos comités patrióticos, donde los jóvenes de esa época organizaban grupos, reuniones, temáticas, etc. Todos esos movimientos tuvieron educación no formal, hasta llegar a hoy en día, hasta llegar a la época del Bad Bunny, de Twitter, de TikTok, de fútbol, de cualquier tontera. Porque si algo vivimos hoy en día en la sociedad de la estupidez, ¿cierto o no? Porque, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuántas horas invertimos leyendo y cuántas horas invertimos viendo TikTok? Ahí hay una balanza perfecta para definir dónde está la balanza de la tontería y la inteligencia. Si usted lee más de lo que ve en redes sociales, va por buen camino. Si ve más redes sociales de lo que lee, va por el camino de ser de los que llenan el Estadio Nacional a ver a Bad Bunny. Y ahí hay un peligro. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser docentes. Y cuando ustedes salgan a ser docentes dentro de 3, 4 años, supuestamente, ¿verdad? ¿Ustedes cuándo se gradúan? ¿Qué? ¿2028, 2029? ¿Por ahí? ¿2030? Digamos que 2030, durando mucho, no deberían durar tanto. Si ustedes se gradúan en el 2030, van a enfrentar el tema de la formación docente. Y cuando ustedes salgan a las aulas, se van a dar cuenta que mucha de la formación que ustedes tienen no es suficiente para enfrentar los desafíos de ser educador. Y yo no les quiero hablar de la tontería de la didáctica de la rana, que si los patitos 1 y 2,
que si cantamos la canción tal. Esas didácticas, esa no es el desafío del Magisterio Nacional. El desafío va a ser que cuando ustedes se gradúen, van a tener la tasa de desempleo más grande que ha existido en la historia de este país. ¿Sabían eso? La tasa de desempleo de ustedes va a ser superior al 70%. O tal vez el desafío de ustedes va a ser de que ustedes van a ser la primera generación docente de este país que va a ingresar con una pensión a los 65 o 70 años. 65 o 70 años, ustedes van a estar clavados ahí en aulas dando clases, si es que están trabajando. O el desafío va a ser de que por primera vez vamos a comenzar a vivir recortes en los códigos, como ya los están iniciando este año con los cierres de códigos de primaria y preescolar. ¿Ustedes saben cuántos estudiantes de primaria hemos perdido en estos últimos 4 años? No, 100,000 estudiantes. Y estamos con 2 años de haber inaugurado la tasa más baja de nacimientos de nuestra historia de América Latina. Es decir, al ritmo que vamos, al 2033, 2035, habremos perdido entre el 30 y el 40% de los estudiantes de primaria y secundaria. ¿Y ustedes creen que eso va a pasar y los puestos se van a mantener? La política neoliberal es de que si hay menos estudiantes, hay menos docentes. ¿Y qué es neoliberalismo? ¿Se han preguntado ustedes qué es neoliberalismo? Porque si ustedes salen y no saben qué es neoliberalismo, tienen que ir y formar un grupo de estudio en educación no formal para educarse sobre, ojo, qué es neoliberalismo, qué es privatización, qué es la barbarie del mercado, qué significa reforma de pensiones, qué significa desempleo en educación, qué significa cierre de códigos, qué significa políticas restrictivas fiscales. Un docente que sale al ejercicio y no sabe analizar políticas fiscales de un Estado es como una vaca que va al matadero. Porque aquí el que toma las decisiones no es el ministro de Educación, es el ministro de Hacienda. Y ahí es donde ustedes deberían tener centros de estudios de educación no formal. Olvídense de que eso se lo va a la UNA. No, no, en la UNA, con mucho esfuerzo, ustedes salen preparados para las aulas. Pero no hay más. ¿Ustedes saben cuántos cursos de filosofía habría que darles para que entiendan macroeconomía y política? ¿Cuántos cursos de sociología, de antropología? La UNA no puede atender eso. Eso lo tienen que atender ustedes desde esa educación no formal. Y eso nos lleva a que en la educación no formal que ustedes tienen que vivir en los próximos años, tienen que debatir primero lo epistemológico. Vean, un problema que tenemos en la educación es que los educadores se gradúan sin haber leído a Piaget. Eso es como que un médico se gradúe sin haber visto anatomía 1 y 2 o bioquímica. Un docente que no se ha leído las obras completas de Piaget, ¿cómo va a aplicar constructivismo? Lo va a aplicar como técnicas en vez de como debe ser, con un análisis de fondo. Igual con aprendizaje significativo. Ustedes verán, todos ustedes van a salir de aquí diciendo, yo quiero clases con aprendizaje significativo. Y muy pocos se habrán leído Auschwitz y el libro de la cognición para entender qué significa aprendizaje significativo. Entonces, si ustedes no se forman complementariamente cuando salen mediante grupos de estudio, van a terminar siendo un maestro más, un prescindible, un aplicador de técnicas, un docente que se queja, ay, pero es que me quitaron lecciones, ay, pero es que no me están pagando a tiempo, ay, pero es que estos estudiantes son tan irresponsables, tan irrespetuosos. Todos los discursos docentes que no conducen a nada, porque como no se sientan a pensar, porque para eso es la educación no formal, para pensar, sentarse en un grupo de estudio y decir,
Ojo, ¿qué tiene que ver que me cerraron mis lecciones con lo que dijo el ministro de Hacienda ayer? Bueno, esa asociación solo se logra si logramos pensar en grupos de educación no formal. Y ese desafío lo van a tener ustedes, porque ustedes están estudiando una carrera que está siendo masacrada. Masacrada. Es decir, hay que ser muy valiente para estudiar educación en estas circunstancias. ¿Ustedes saben cuánto es el promedio de estudiantes por grupo que tenemos en este país? 32. Y de esos 32 estudiantes, ¿ustedes saben cuántas adecuaciones significativas hay? ¿Cuántos TEA? ¿Ustedes se imaginan lo que es ir como maestra de preescolar? ¿Hay alguien aquí en preescolar? Mis condolencias. Sigan adelante. Ustedes saben que preescolar es la carrera que tiene 120 años de rezago salarial en comparación con todas las demás y que son las peor pagadas. Entonces, una maestra de preescolar que se gradúa, su primer grupo de estudio en educación no formal debería ser la defensa del salario, de la dignidad, de que merecemos ganar lo mismo que los demás de primaria y secundaria. Pero ¿cuántas maestras están haciendo sus grupos de estudio? ¿Cuántas maestras están haciendo grupos de estudio para defender el derecho a una pensión digna, a un salario o condiciones de trabajo? La educación no formal es una educación política, diría Freire. Política en el buen sentido, no es pegar banderas. Es política de pensar, de transformar, y para eso sirve. Por eso yo hoy les quiero aprovechar con este espacio para decirles de que ustedes tienen que utilizar la educación no formal como un espacio para capacitarse posteriormente a ser profesores para resolver un montón de desafíos que van a tener. Los desafíos que vienen ni siquiera los hemos pensado, porque estamos en un momento de transición donde ninguno de los que estuvimos antes podemos entender lo que se viene. Pero es muy probable que a ustedes les toque el desafío de ver el primer tiroteo en un centro educativo en nuestro país. Es probable que a ustedes les toque el primer desafío de ver grupos o atentados terroristas en centros educativos por los sicarios y la violencia, cosa que ninguno de los docentes vivimos eso. Es probable que a ustedes les toque por primera vez la suplantación de profesores con inteligencia artificial, lo cual generaría un caos en el sistema educativo. Es probable que a ustedes les toque ver por primera vez la ruptura de la educación pública con el voucher educativo. Y si desestructuran la educación pública, la mayoría de ustedes no va a tener trabajo. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de temas que tienen vinculación con su realidad. Así las cosas, volviendo al pasado que tenemos teorías educativas, filosofía, sociología y política. Esos son temas que cualquier docente debería estar en un grupo de estudio permanente, sociología, filosofía y política. Es decir, no puede haber un docente ejerciendo en las aulas sin que esté pensando sobre elementos sociopolíticos. Tenemos un dictador suelo de presidente, eso afecta a la educación. Tenemos un ministro de Hacienda fiscalista regresor tipo Thatcher y Reagan, eso afecta a la educación. Y tenemos una filosofía de la educación también que nos quieren implementar. Tenemos la pedagogía crítica. Los docentes deberían salir después de su estudio académico y comenzar a crear centros de estudio sobre Peter McLaren, Michael Apple, Jimeno Sacristán, Urjo Torres. Si un docente no está estudiando esos temas, entonces, ¿qué va a defender? Y después la lucha social. No puede existir un magisterio sin lucha social y la lucha social se construye mediante educación no formal. Ir educando a las personas una a una para hacer conciencia. Esa es una tarea muy difícil y por eso es que el magisterio en este momento está en condiciones tan graves, porque se desmanteló el tema de la lucha social del magisterio y las realidades emergentes. Hay realidades que van sobrepasando nuestra concepción de la educación. Por ejemplo, una amenaza latente que podríamos tener en los próximos, probablemente 2037, 2041,
es la ruptura de la matrícula de la universidad pública. ¿Ustedes saben cuántos estudiantes hay en U pública en este momento? Aproximadamente 120,000. ¿Y ustedes saben cuántos hay en UNIR, que reúne a las 11 universidades, 11 de las 59 universidades privadas? En las U públicas, 120,000. En esas 11, 240,000. Y de esos 240,000, adivinen cuántos están estudiando educación. No les voy a dar el dato para que no sufran. Y son solo 11 universidades privadas de las 59 que hay. Así que hay desafíos de la ruptura en el 2037-2041. Todo eso les va a afectar y viene la prueba de unidad, donde va a haber una masacre, muchos se van a quedar, y después viene el proceso de selección, contratación, les van a pedir inglés en el 2030 y van a tener que tener C1, y después viene la reforma de las cargas laborales y les van a pedir más jornadas. Todo eso debería estar en la educación no formal. Ustedes aquí ya en la UNA deberían tener centros de educación no formal. Ustedes deberían reunirse los viernes, los sábados, discutir estos temas. Pero si usted prefiere estar en un bar, en una fiesta, en vez de comenzar a pensar y discutir, después no se queje cuando le toque una realidad de desempleo, de miseria, de caos en el sistema educativo. Porque lo que no estamos pensando hoy es lo que nos mata mañana. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a abrir un espacio de consultas, preguntas, interacción con los panelistas y panelistas sobre algún aspecto que quieran, digamos, discutir, confrontar, preguntar, reflexionar. Si alguna persona aquí presente quiera hacer una consulta. Tenemos una pregunta que hizo la compañera, ¿verdad? Una consulta que usted hizo, que la podemos aguantar ahorita al final, ¿verdad? Pregunta. Si quiere pasa y le hacen el micrófono. Esto porque estamos grabando la presentación, está en redes sociales, luego les indico dónde. Entonces, para que quede la pregunta expresa, explícita y para que las compañeras puedan, digamos, aportar a partir de esa importante consulta, quede grabada. Entonces, si quiere, muchacha, viene y la vuelvo a formular, ¿le parece? Y no sé si alguien más quiere participar. Yo tengo un par de preguntas como para quitar un poco de este hielo, ¿no? Una es a María Fernanda, porque yo conozco a María Fernanda su práctica docente y es extraordinaria, porque es una educadora no formal en el MEP. Realiza ejercicios y métodos no formales dentro de la rigidez normativa, administrativa del MEP. Y la pregunta es muy simple, pero para mí muy importante. ¿Qué la motiva a hacer eso? Entendiendo las dificultades que hay para poder ejecutar esos procesos abiertos, vínculos con la municipalidad, vínculos con el teatro, visitas in situ en Cartago para analizar el contexto histórico, eso se hace, y usted lo hace, yo lo he visto, pero la complejidad de la solicitud de permisos, del vínculo con la familia, de las limitaciones en temas de seguridad con el grupo de estudiantes, quien acompaña, limitación de recursos, es decir, hay una serie de aspectos materiales que hay que tomar en consideración, ¿no? No simplemente tratar de hacer un nuevo estado, sino de realmente entender eso. Yo quiero entender eso de su práctica. Y la otra es para doña Adriana y don César, entendiendo de que el currículum es una estructura política, justa, tiene una intencionalidad, tiene una orientación. En temas de esta carencia de recursos que actualmente tiene el país y en esta famosa crisis educativa, ¿no? Intercala en el imaginario. Hay una crisis educativa, ¿no? La gente está mal formada y eso la gente se lo cree, lo cual es peor, ¿no? Pero bueno, esa malformación en aspectos formales y esa estructura, ¿puede la educación no formal colaborar en términos de la mejora de la calidad educativa? Entendiendo que la calidad educativa solamente se mide a través de las pruebas. Así es como se mide a nivel internacional y a nivel de recursos, ¿verdad? Lo cual hay una reducción de la comprensión de la educación. Entonces quisiera darnos ese aporte concreto
Y además de la pregunta de las, usted, por favor, adelante. Bueno, primero, muy buenas tardes. Les agradezco muchísimo por sus aportes. Y la consulta que yo tenía inicialmente era si esta educación no formal podía ser aplicada ya sea por madres, padres o educadores del niño. Ya me respondieron que no, mas sin embargo quisiera saber un poquito más, de manera más extendida, por qué no y también qué aportes podrían darnos los padres o cuidadores del niño para ayudar en esta educación, ya sea formal o no formal. Excelente, muchas gracias. Sí, vamos a iniciar con esa pregunta, ¿les parece? Viene ahí con María Fernanda y luego las otras, y si alguno otro tiene otra consulta, con Amanda, por favor. Gracias. Bueno, para responderte la pregunta, si hay, digamos, esa necesidad de identificar, ¿verdad? Esos intereses y esas necesidades, valga la redundancia, en diferentes situaciones. Yo te puedo comentar el caso de que tuvimos nosotros como parte de este TCU en León 13, ¿verdad? En la ciudad de la León 13, donde se empezó a presentar esta situación de que en la comunidad requerían como alguien que atendiera a los chicos porque las mujeres estaban generando un emprendimiento, eso generaba horas laborales, ¿verdad? Y eran jefas de hogar y todo lo demás. Entonces, sí se recurrió primero a la identificación de esa necesidad, sí se recurrió a buscar expertos que ayudaran a esas madres de familia, por lo menos a las que se iban a encargar del cuidado de los chicos, a tener insumos de cómo abordar el aprendizaje de ellos, porque obviamente no están formadas, ¿verdad? No están tituladas, pero que sí pudieran tener elementos. Y al día de hoy es un grupo que sigue funcionando en el salón comunal, donde ellas aprendieron elementos básicos, ¿verdad? Y tuvieron la asesoría para poder orientar el aprendizaje. Entonces los chicos iban a las escuelas, llegaban más tardes, sin la formalidad ni de una guardería, ¿verdad? Ni de un centro educativo, pero que ellas podían atender mientras las otras madres generaban el emprendimiento, ¿verdad? O iban a laborar en las funciones. Entonces, si hay técnicas, digamos, que si bien no es que ellos de la nada, ¿verdad? Es que van a surgir en ese proceso de educación no formal, pero sí se prepararon o sí se buscaron las condiciones para tener esto. Y la otra alternativa que podría darse, ¿verdad? Y que en algunos casos sé que se ha desarrollado, de igual manera son talleres de padres. Entonces, talleres de padres en las escuelas que abren esas puertas, que forman a los padres para que ellos puedan orientar de mejor manera a los chicos en sus procesos formativos. Porque ya sabemos que en la casa sí, normalmente no tienen las técnicas, no tienen los métodos, ¿verdad? Pero que sí por lo menos puedan llegar a orientar a ellos. Bueno, aportando lo que decía doña Adriana, si bien se necesita toda una planificación y toda una estructura, el aporte que pueden dar, en este caso, por ejemplo, padres, abuelos y demás, al enriquecimiento de ese proyecto es sumamente valioso, ¿verdad? Porque se construye desde ellos. No es sobre lo que el profesional puede llegar a aportar, más bien, cómo sería un guía en este proceso. Vendría a recolectar toda esa información, organizarla en conjunto con las necesidades que hacen de la situación para poder proyectar y, ¿verdad?, aplicar. Entonces, no, también no se está diciendo que lo están haciendo como tal, porque también podría verse un poquito de educación informal, pero sí la participación es fundamental. Respondiendo a la pregunta que me hacía Roland, desde mi experiencia, les puedo decir que sí se puede hacer educación no formal dentro de un contexto formal y se enriquece muchísimo. Es muy ardua la labor y la verdad muchas veces se necesita un tiempo extra, pero vale mucho la pena. Por ejemplo, bueno, daba el ejemplo de una gira educativa que tuve el año pasado con mi grupo de estudiantes, en los cuales estaba dando quinto grado, estábamos estudiando historia colonial, y qué mejor vivir ese espacio, ¿verdad? Que Cartago, en ese momento lo pensé, la organización y participación de los padres de familia para que ellos pudieran vivir esa experiencia fue vasta y ellos llevaron a la práctica todos los conocimientos que
habíamos adquirido desde una parte un poco más magistral a poder vivenciar, ¿verdad? Ver estructuras coloniales, ver arte colonial y poderles explicar ahí, en mi caso, como tutora, darles toda la justificación de lo que estaba yo enseñando en el aula. También es las municipalidades, como bien lo decía la señora Adriana, tienen las puertas abiertas, los espacios, los museos, familias inclusive que participan que trabajan en bancos, en alguna empresa y que quieran venir a aportar las universidades, por ejemplo, aportar sobre algún tema, también hay que se puede hacer. Es una gestión, por supuesto, burocrática, pero es posible. El punto acá sería romper ciertas barreras, ¿verdad? E ir un poquito más allá de lo que nosotros tenemos planteado en el currículum, ser innovadores, pensar y no limitarse, clarificar, por supuesto, porque también tengo que cumplir con toda una malla curricular y no puedo dejarla de lado, pero saber que si en algún momento puedo incurrir en algún taller que los estudiantes se enriquezcan y que les vaya a aportar, no solamente para poder enriquecer el currículum, sino también para la vida, ¿verdad? Adquirir habilidades también se puede hacer. Educar a través de talleres es sumamente rico, no solamente repartir y limitarnos a las hojas, ¿verdad? No, desde el punto de vista de ellos. Y como ahora mencionaba el señor Torino, también desde el contexto, desde como lo hacía Frey, desde el contexto de ellos, desde los espacios comunales, desde la misma escuela, ¿verdad? De enriquecer ese espacio, dar un día a la bibliotecóloga para que dé un curso sobre escritura creativa y poder ellos educar eso y hacerlo, y no solo escucharlo desde la docente, que muchas veces se vuelve un poco tedioso, porque tiene aquí 7 a 12 en mediodía, entonces, pues, es romper esa parte del salud. Es posible, ¿no? Un poco más de esfuerzo y de planificación en todo lo que hagamos. Planteaba una pregunta que es muy interesante. Es decir, la educación no formal podría ayudar a mejorar el éxito académico dentro de un sistema formal. Eso es como suponer que usted está comiendo un combo de McDonald's y se toma una Coca-Cola Light y por eso sana la comida. La porquería que ya usted se comió en el combo de McDonald's es tan grande que aún que usted se tome la Coca-Cola Light, que por si está fría, bueno, pues igual no va a tener efectos. La educación no formal no puede resolver los daños estructurales que provoca la educación formal. Y son daños estructurales devastadores. Si ustedes son producto de eso, por ejemplo, el daño que se provocó en la pandemia, con el apagón educativo más grande en este país y la post-no nivelación y la post-no ruta de la educación, esos son daños enormes. Pero además, piensen en esto. Podríamos organizar un grupo de educación no formal para motivar a estudiantes de colegio para estudiar ciencias o ingenierías. Pero los estudios europeos demuestran que el sesgo para excluir a las mujeres de la educación en ciencias y las ingenierías se da entre tercer y quinto grado de la escuela. Entonces, por más que llegue una educación no formal al colegio o a la universidad, ya el daño estructural está previo. Entonces, por eso también es muy importante la reforma educativa de la estructura no formal, que el único mecanismo sería destruir al Ministerio de Educación Pública y volverlo a hacer, porque no hay forma de cómo se pueda levantar esto con la estructura actual tan dañada que tiene la estructura administrativa, y a partir de ahí comenzar a reconstruir con los docentes. Claro, el modelo siempre va a ser hacia la socialización regional más que a la estructura centralizada, que es lo que el país ha apostado. Está acá solo para aportar en estos elementos. Yo creo que algo que sí hemos mencionado de manera general es que con la formación que recibimos en la parte formal, eh, a veces nos quedamos cortos porque somos más que esos, como seres integrales. Y yo les se los mencionaba al inicio de que está la educación formal, la no formal y la informal. Pues adentro de esa integralidad tenemos que realmente sí buscar esos otros espacios para formación como docentes y poder aprender
diferentes insumos que no son dados en una currícula universitaria que tal vez es muy escueta con conocimientos muy básicos que después vamos a la práctica, ¿verdad? A desarrollarlos, pero que hay más. Por eso es que existe la formación continua y eso me da elementos a mí para formarme y seguirme actualizando en cosas para poder adaptarme a los diferentes entornos, ¿verdad? Como docente. Pero que también las prácticas educativas y la incorporación de estos elementos no formales, pues vamos de alguna u otra forma sí contribuyendo con ese potenciar el proceso educativo. Muchas gracias. ¿Una otra persona que quiera participar? Consulta, pregunta. Quiero agradecer a las compañeras de la División de Educación Básica que están aquí presentes, académicos. Muchas gracias por participar. A ustedes como estudiantes de las carreras también, muy agradecidos por participar. Nada más cierro con una idea, porque me parece importante. Si bien la reducción del concepto de calidad educativa, únicamente en relación a la nota, pasó, no pasó, aprobado, reprobado, es un criterio fundamental en la toma de decisiones desde el punto de vista de la gestión política. Fíjense ustedes que durante los últimos 10 años, Costa Rica ha venido a la baja en ese criterio. Calidad de la educación en ese término. Pero paralelamente en América Latina, 3 países se destacan por tener un incremento y una mejora de esa calidad educativa en términos de rendimiento. Y son países que son absolutamente, digamos, no representativos de América Latina. Perú, Colombia y Uruguay. Uruguay es un estado tapón, es decir, un estado que tiene una estructura de política interesante entre Argentina y Brasil. Y esos 3 países, dentro de sus reformas políticas, hacen y están haciendo cuestiones en Costa Rica ya que tienen que ver con la educación no formal. Perú tiene un programa de comedores escolares comunitarios en coadyuvanza a la educación formal. Claro que se ayuda. Tiene una reforma a la carrera docente en términos de reconocimiento de la cantidad de personas y las actividades y participación que se le dan a esas personas en el aula y fuera del aula. En Colombia hay un modelo de escuela nueva que promueve la participación a partir de no solamente la estructura del condicionamiento del currículum, extraordinario. Uruguay tiene un plan de maestros comunitarios y eso ha mejorado la educación formal en términos de el análisis de rendimiento de los resultados, porque eso tiene también una perspectiva en términos del mundo del trabajo. Entonces, para mí la educación formal, reconociendo este concepto nuevo, ¿verdad? Yo creo que aquí se desarrolla inclusive de forma ingenua, porque no lo conceptualizamos así. Cuando hablamos de participación con comunidades, cuando contamos con municipalidades para hacer planes de desarrollo, que aquí lo hacen, lástima que no están los estudiantes, ¿verdad? Están insertándose ingenuamente en procesos de educación no formal. Es extraordinario reconocer que tenemos esa capacidad de gestar no solamente lo que tú dices, sino que también tenemos la capacidad de articulación interinstitucional. Eso es muy valioso, yo estoy muy agradecido por eso. Entonces, agradecemos a los panelistas que nos dieron unas tremendas anotaciones para seguir en este proceso de información y a ustedes por su participación. Muchas gracias. Café no hay plata, el precio está mal negociado.